Buenas noches y bienvenidos. ¿Está el Gobierno tomando las medidas que el país necesita para sacarnos de la crisis? Bueno, es la pregunta que nos hacemos todos, es también la pregunta que la semana pasada y esta semana le ha hecho el Partido Socialista al presidente del Gobierno y a la vicepresidenta. A ella trataremos de dar respuesta hoy en Economía para Todos, con la ayuda, por supuesto, de nuestros dos expertos. Ya están encima de la mesa la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la reforma del sistema financiero y la reforma del mercado laboral. Y esta semana parece que va a estar lista también la línea especial ICO para pagar a proveedores las facturas que se les adeudan. Bien, pues quédense con nosotros porque daremos seguro respuesta a muchas de las preguntas que se han hecho estos días. La valoración de los socialistas y de los sindicatos mayoritarios sobre la reforma laboral pues ha sido muy negativa, tampoco había que esperar otra cosa. Es verdad que no se atreven, ya hoy directamente han dicho que no van a hacer una huelga general, que van a estar tocando las narices sistemáticamente durante un tiempo prudencial, prácticamente el que Rajoy quiera, es decir, hasta que cambien algo. Bueno, pues después lo veremos. Parece que en Madrid hay un poquito más de ganas de montarle, eso sí, bastante follón a Esperanza Aguirre. ¿Por qué? Yo creo que porque van a tambalearse sus privilegios y eso lógicamente escuece. Sí se ha producido la convocatoria de manifestaciones, la agitación de la calle, vamos, y una catarata de insultos, de exabruptos y de amenazas impresentables y bochornosas en un país en el que, por cierto, el 83% de los ciudadanos no confía en estos sindicatos. Bien, pondremos, espero, mesura y creo que también cordura en medio de tanta demagogia. Vamos a hablar también de ese bulo que corrió ayer por parte de Reuters, que citaba a 3 fuentes anónimas. Hoy ya sabemos que no son tan anónimas, que parece que están en el entorno de Bruselas del comisario Joaquín Almunia, o socialista por casualidad, o del PSOE por casualidad. Bueno, lo comentaremos porque, hombre, daño siempre hace. Que hablen mal de uno, aunque sea mal, ya saben que tiene bastante prensa y bastante predicamento. Bueno, antes de entrar en todas esas materias, vamos como siempre a darles algunas cifras que nos ha dejado la semana. Por ejemplo, que los impagos de las compras a plazos han descendido, lo han hecho un 4% el año pasado, que aumenta el número de empresas creadas y que, según las últimas previsiones, la construcción de pisos se va a mantener en mínimos durante al menos 3 años más. El número de efectos de comercio comprados a plazos y devueltos por impago de las familias y empresas ha bajado un 4,1% en 2011 en relación al año anterior. La morosidad en los comercios ha descendido en 2011 por tercer año consecutivo, con una caída menos acusada que la de los años precedentes. Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de efectos de comercio impagados sobrevencidos ha sido Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana. El número de nuevas sociedades mercantiles aumentó un 6% en 2011 respecto a 2010, hasta un total de 84.781 empresas. Este repunte anual se suma al logrado en 2010, tras 3 años de caídas. Además, el año pasado se disolvieron casi 20.000 sociedades, un 6,7% más que en 2010. La mayor parte lo hicieron de manera voluntaria. La construcción de nuevos pisos se mantendrá en mínimos históricos al menos 3 años más, dado que no superará las 100.000 unidades, ni este ejercicio ni los 2 siguientes, según un informe sectorial de Crédito y Caución. La firma prevé que la promoción de viviendas no sobrepase esta barrera y permanezca estancada en los próximos años. Mientras, el precio de la vivienda desciende, lo hace un 6,6% interanual en enero, según el índice elaborado por la tasadora TINSA. El descenso acumulado de los precios desde su punto más alto, diciembre de 2007, es ya del 25%, un ajuste que supera el 30% en algunas zonas de la costa mediterránea. Bueno, y para el análisis me acompañan esta semana 2 auténticos pesos pesados. Francisco Cabrillo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y el profesor Raga, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Pepe, Muy que hoy no buenas les he noches. cambiado el nombre. Normalmente le llamo Pepe a uno y Paco a otro. Bueno, Hoy has acertado. hoy he acertado. Vamos con los 2 temas vitales que vamos a ver cómo se desarrollaba esta mañana la sesión de control al Gobierno. Y, lógicamente, pues las preguntas dirigidas vamos a ver primero al presidente como después a la vicepresidenta, pues iban por el mismo camino. Vamos primero a ver qué le preguntaba el señor Rubalcaba y qué contestaba don Mariano Rajoy.
¿Considera que las medidas que está tomando su gobierno son las que necesita este país? Yo creo que sí. Lógicamente, si no lo creyera, no las tomaría. Creo que también hay que tomar más, y en eso estamos trabajando. Y todas estas medidas, aprovecho la oportunidad para decírselo, creo que no van a producir efectos en el corto plazo por la situación económica que está produciendo nuestro país y por el entorno internacional, especialmente por el entorno europeo. Pero creo que estamos sentando las bases para crecer en el futuro de manera sostenida y estable y, por tanto, para generar empleo, que es el principal objetivo que tiene el Gobierno que presido. Dijo que iba a hacer una reforma equilibrada y ha hecho lo contrario. Ha roto todos los equilibrios que durante muchos años se han construido en nuestro sistema de relaciones laborales por la vía de dar todos los poderes al empresario. Poderes omnímodos para reducir desde el horario hasta el salario. Se podría decir que su reforma laboral es algo así como lo siguiente: o aceptas la bajada de salarios o ahí tienes la cuenta. Y, señor Rajoy, esa no puede ser la fórmula para crear empleo en España. La situación anterior no nos llevaba a ninguna parte, porque, como usted muy bien sabe, España tiene, desgraciadamente, el récord de paro de la Unión Europea. Más de 5 millones de españoles quieren trabajar y no pueden. Tenemos más paro que el doble que la media de la Unión Europea. Habla usted de los jóvenes, pero claro, el problema de España es que entre el 45 y el 50% de los jóvenes no pueden trabajar, y en una situación de estas características podemos hacer dos cosas: o no hacer nada, o reformas laborales como la que, con todos los respetos, hicieron ustedes y no sirvió absolutamente para nada, o hacer una reforma laboral en la línea que se está planteando en Europa. Y es verdad que aquí van a perder muchas posibilidades o mucho poder, si quiere usted, tanto las organizaciones empresariales como las sindicales, pero es que nosotros tenemos que gobernar para la gente, para los trabajadores. Ahí está el quid de la cuestión, aunque después lo veremos. Pero, en fin, los socialistas deben pensar que la pregunta es tan inteligente que después doña Soraya se lo ha preguntado a doña Soraya. ¿Considera la vicepresidenta que las medidas que están adoptando los ministros están a la altura de la situación que vive España? Nueva portavoz, pero vieja pregunta. Se sostén usted preguntando lo mismo que preguntó el señor Rubalcaba el miércoles pasado. Parece que andan ustedes poco sobrados de elementos de críticas a este Gobierno. Y sí, señoría, las medidas que está adoptando este Gobierno están a la altura de la gravedad de la situación que dejaron ustedes. Ustedes han mentido en campaña electoral, en el discurso de investidura. Ha mentido el señor Rajoy tan solo hace un mes, cuando con el presidente Sarkozy dijo que la reforma laboral estaría vinculada a las enmiendas que ustedes en la oposición presentaron a la reforma laboral del 2010. Ni rastro de estas enmiendas. Han mentido a los representantes de los sindicatos y de los empresarios, al menos a los sindicatos. Por eso ustedes solo han dicho la verdad en Bruselas, a micrófono cerrado o cuando creían que estaba cerrado, diciendo que era una reforma extremadamente agresiva y que provocaría una huelga general. Les pido que reflexionen, les pido que rectifiquen. Ustedes saben que este no es un instrumento para crear empleo, pero saben que esta reforma debilita los derechos sociales, los derechos laborales de los trabajadores y, desde luego, también, sí, de la cohesión social. Mucha descalificación y poco argumento contra la reforma laboral del Gobierno. Usted habla de abaratar el despido. Yo quiero recordarle que la reforma del despido, a 20 días el despido objetivo, fue una reforma del Partido Socialista, y la generalización del contrato a 33 días también fue una reforma socialista, y ni una más reforma en los 10 reales decretos leyes que ustedes presentaron a esta Cámara. ¿Sabe cuál es el despido más barato, el despido más fácil? El que ha colocado España en 5.200.000 parados. Ese es el despido más fácil, señoría. Bueno, pues vamos a entrar en materia primero con esto que hemos visto hoy en el Congreso. Después, por supuesto, escucharemos a la ministra de Empleo con toda la serie, la batería de medidas para tener claro de qué estamos hablando. Pero bueno, ya hay algunas cosas que se han dicho hoy en el Congreso que, en fin, ya ve uno por dónde va el tema, ¿no? ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que llamémosle rifirrafe, tampoco ha llegado a eso. No, bueno. Entre Rubalcaba y Rajoy representa la esencia de la reforma laboral. Porque, en primer lugar, es el desconocimiento por parte de Rubalcaba de las alternativas. Porque dice que la reforma que se ha presentado o que se ha aprobado es una reforma en la cual al trabajador se le dice o aceptas la disminución de salario o ahí está la cuenta. Lo cual no es así. La alternativa de si aceptas la disminución de salario no es ahí está la cuenta, es nos vamos todos a casa porque cierro la empresa. Eso no se ha enterado todavía la izquierda. Bueno. Los 5 millones y pico de parados son precisamente por eso, por no poder decir disminuimos el salario, por estar prohibido ajustar
los costes a los niveles de precios internacionales. O el traslado incluso, el traslado de centro, por ejemplo. Oye, vete al centro de Parla que... La movilidad del trabajador es una gran aportación de la nueva reforma, eso por supuesto. Entonces, que puede decir eso Rubalcaba ya es una muestra de por dónde van la imaginación de la izquierda en la reforma laboral. Y la contestación de Rajoy ha sido muy clara y contundente en el sentido de que Rajoy ni la reforma no son la Virgen de Lourdes. Es decir, efectivamente, si la tendencia al desempleo... Yo siempre he hablado de la inercia económica. La inercia económica no cesa en un momento determinado. Por lo tanto, esa inercia que venimos de contracción de la etapa anterior seguirá en meses. Es decir, el efecto de esta reforma, que es necesaria, se verá en todo caso en el medio plazo como pronto. Porque en realidad la alternativa de Rubalcaba era la reforma que hicieron el año pasado y ya se han visto sus resultados y ha habido tiempo de sobra para verlo, ¿no? Ya más de un año, año y medio. La alternativa de Rubalcaba era clarísima, era no hacer absolutamente nada. Nada, dejar las cosas como están. A mí lo que me sorprende es que con los datos que hay encima, ¿cómo se puede tener el valor de criticar algo que intenta cambiar la situación? Porque es que las mini reformas del Partido Socialista que se hacían para intentar venderlas fuera, procurando que los efectos reales fueran nulos, que ese ha sido el planteamiento, se ha demostrado que nos llevaban al desastre. Y claro, cuando Rajoy ha tenido una cosa en la que está bien, cuando dice, claro, es evidente que va a haber organizaciones que pierdan poder. Claro, ahí la metió el dedo en el ojo. Pero es que la clave de esto es que tiene que haber organizaciones que pierdan poder, porque si mantenemos la estructura de poder de la que hablaba Rubalcaba, eso que él llamaba estructura equilibrada, vamos al desastre. Vamos a donde estamos. Exactamente a donde estamos. Bueno, les hemos preparado en 2 minutos... Como ha explicado la ministra, en 2 minutos exactamente lo más importante que hay que conocer de la reforma laboral. Vamos a sumar esfuerzos en la búsqueda del empleo, haciendo que las agencias de trabajo temporal, que las empresas de trabajo temporal puedan funcionar como agencias de colocación. Vamos a reformar el contrato para la formación y aprendizaje para potenciar que haya una formación permanente en este país, ya que un trabajador mejor formado es un trabajador sin duda que tiene más oportunidades de encontrar empleo. Un nuevo contrato para emprendedores, contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. Creamos un nuevo contrato indefinido, y recalco que es indefinido para evitar la temporalidad y la dualidad en el mercado de trabajo. Está destinado a empresas de menos de 50 trabajadores. La duración del periodo de prueba de este contrato es de 1 año. Y tiene potentes ayudas para la contratación. La primera es una deducción fiscal de 3.000 euros para aquella empresa que contrate a un trabajador si es su primer trabajador y tiene menos de 30 años. La persona que tiene hoy una prestación por desempleo y que es contratada por una empresa con este nuevo contrato podrá compatibilizar el 25% de la prestación que venía percibiendo durante 1 año con el nuevo sueldo a la que le da derecho este contrato. A partir del 31 de diciembre de 2012 se recupera esa prohibición de encadenar contratos temporales más allá de 24 meses. Vamos a avanzar en la movilidad y modificación de las condiciones de trabajo. Vamos a hacer posible que esa flexibilidad pueda llegar a la modificación de las funciones de los empleados dentro de la empresa. Se facilita la modificación de jornada, de trabajo, de horario. Facilitaremos la posibilidad de no aplicar el convenio colectivo en circunstancias de crisis, lo que se conoce comúnmente como descuelgue. A partir de esta reforma, el contrato indefinido tendrá una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. El contrato procedente, como ustedes conocen, será de 20 días y 12 mensualidades, combatir el fraude, la economía sumergida y luchar contra el absentismo laboral. Bueno, casi nada al aparato, pero como si fuerais periodistas, en 1 minuto cada uno, titular y
Ili de la información, Pues lo jugoso. Yo diría, por hacer una abstracción de la reforma laboral. Para mí, lo importante en la reforma laboral es que se está pensando en el trabajador y no en el puesto de trabajo. De aquí todo el problema del fomento de la formación, de la estabilidad en el empleo, etcétera, etcétera. Por otro lado, otro avance importantísimo: no permitir que los jueces, los tribunales, emitan juicios de valor sobre hechos ciertos. Por ejemplo, cuando se habla de movilidad del trabajador, para las causas de la movilidad geográfica, o cuando se habla de las causas objetivas de carácter económico, técnico, etcétera, etcétera. Si existe la causa, lo único que tiene que comprobar el juez es que la causa es cierta. No cuál es la valoración de esa causa, si es suficiente, si es insuficiente. Esto para mí da un sentido de seguridad jurídica a la relación laboral que hasta ahora no ha tenido en la situación anterior. ¿Y para Cabrillo? Yo diría que un primer paso adelante, en la línea del profesor, lo que ha dicho el profesor Raga, y añadiré un último punto con respecto a los tribunales de lo laboral, las antiguas magistraturas. La actitud de las empresas ante los tribunales, ante estos tribunales, yo creo que no es conocida por la gente. Se dan unas estadísticas sobre casos ganados y perdidos que son absolutamente falsas. Y son falsas no porque sean mentiras, son verdad, pero no son representativas porque en la gran mayoría de los casos simplemente las empresas no van al juicio porque saben que lo van a perder, les suponían unos costes elevados, los salarios de tramitación, y con lo cual simplemente preferían pagar antes de entrar. Entonces daban por supuesto de que ahí había unos tribunales que muy rara vez les iban a dar la razón. Y se debería sacar, y aquí en Libertad Digital lo hemos sacado el otro día, algunos datos de sentencias en las cuales se consideraba despido no improcedente el de un trabajador que, por ejemplo, tiraba al jefe al suelo y ahí le daba de patadas y se consideraba que era improcedente porque había que entender que el trabajador estaba muy nervioso. Bueno, y otro vendiendo drogas. En fin, y el otro que vendía drogas. Casos hay para aburrir. Bueno, vamos a tener... Pero eso hay que contarlo. Eso hay que contarlo. Vamos a tener toda la segunda parte del programa para escuchar a los sindicatos, para profundizar en la reforma, para hablar también de ese bulo que ha venido de Bruselas a fastidiar al gobierno de España. Pero, en fin, vamos, como siempre, antes de la publicidad, a contarles lo que esta semana nos propone la Caixa, que es tratar de convencerle de que traspase su plan de pensiones a esta entidad. Y es muy lógico, ya que si se solicita el traslado de su plan de pensiones de otra entidad a la Caixa, obtendrá un 3% sobre esa cantidad traspasada al plan. La Caixa pone a su disposición una amplia gama de planes de pensiones que le ayudarán a afrontar el futuro con tranquilidad. Solo tiene que elegir el que mejor se adapte a sus necesidades y la Caixa se ocupa del resto, sin coste alguno para usted. Disfrute del plan Caixa Renta Fija Mixta, Variable Mixta o plan Caixa Bolsa Euro, entre otros, con total flexibilidad. Usted decide cuándo y qué cantidad desea aportar anualmente, con un máximo de 10.000 euros hasta los 50 años y de 12.500 euros a partir de dicha edad. Para más información, ya saben en todo caso que pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, pues ya hemos oído lo que piensan los socialistas, el Grupo Parlamentario Socialista, el PSOE, la oposición de esta reforma laboral. Vamos a oír ahora a los sindicatos, porque uno diría, hombre, pues los sindicatos con las cosas que van diciendo, pues al final montarán una huelga general. Bueno, pues lo ultimísimo lo ha dicho hace un ratito apenas el secretario general de Comisiones Obreras. Y esto es lo que ha dicho. Vamos a hacer una lucha prolongada, sostenida. Terminará donde quiera el gobierno que termine, pero se va a iniciar y vamos a ser las organizaciones sindicales quienes le pongamos el ritmo. Yo sé que hay
un sentimiento creciente entre la gente de que esto tiene que tener una contestación ya. La va a tener. Bueno, hay un sentimiento creciente de esto es impresionante. Tal sentimiento creciente que el último CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, decía que el 83% de los españoles pasaba de los sindicatos. Es más, la gente lo que quiere es que los sindicatos existan, pero se financien a sí mismos, que dejen de cobrar de un lado y de otro, en fin, no que monten una huelga general para que el país todavía salga más perjudicado de lo que ya está. En fin, vamos a oír también a Méndez, un poco también en esta línea, como es obvio. Vamos a escuchar a Méndez, de UGT. A medida que ha ido avanzando el tiempo y disponemos ya de más elementos de juicio, después de un análisis más pormenorizado, pensamos que desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de las necesidades de nuestro país, este es un camino erróneo, injusto y muy peligroso. El motivo de la reforma es financiero, no es un motivo laboral y no van a resolver los problemas financieros de nuestro país. ¿Por qué? Porque la solvencia a medio plazo de nuestro país, los mercados financieros la ponen en entredicho sobre una serie de circunstancias que esta reforma no solo no ayuda a remediarlas, sino que incluso las puede agravar. Bueno, qué jardín, madre mía, qué lío. Bueno, total, yo creo que hoy Rajoy ha dado en el clavo de lo que ya venimos diciendo algunos varios días, que esto lo que pasa es que cuanto más la estudian, más se dan cuenta de que ya no van a pintar nada en lo que tiene que ver con las relaciones de las empresas cuando van mal. No que los sindicatos no tengan que ver, porque en todos los países hay sindicatos. Oiga, en Alemania funcionan los sindicatos y también ha habido fórmulas por las que en vez de echar a la gente a la calle, pues se han ido reconstruyendo la empresa como han podido para intentar salvar la empresa y los puestos de trabajo. En fin, tampoco se puede esperar mucho más. Si en Alemania hubiera saltado a la opinión pública el escándalo de los cursos de formación de sindicatos y empresarios con la corrupción que eso implicó, la mayoría de los sindicalistas alemanes estarían en prisión. Y en este país no ha pasado nada. Se ha demostrado que todo eso era un foco y un pozo de corrupción donde se repartían los fondos de cursos que incluso ni siquiera se daban, y no ha pasado nada. Ahí está este señor lanzando una perorata. Quejándose encima. Has dicho que el 83% de los españoles pasa de los sindicatos. Sí. Eso quiere decir que el 17% viven de los sindicatos. Sí. Porque no me imagino que nadie esté de acuerdo con los sindicatos como no viva de los sindicatos. De hecho ni los suyos pagan las cuotas, o sea que... No, el porcentaje, siendo optimista, el porcentaje de afiliación de empleados, de trabajadores, es el 10%. Sí. Uy, eso el Banco de España siendo lo dijo. Que optimista, siendo optimista, el 90%, ¿no? Decía don José el tema de los cursos de formación, pero yo estaba pensando en el tema de los ERES, de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, que no solamente es que fuera un fraude de escándalo, es que sabemos cuánto se llevaba el sindicato de ese pastel. De cada uno. Exactamente. Cobrándole al trabajador que dejaban en paro, que es que hay que echarle. El 10% dicen que se llevaba de cada ERE, de cada trabajador. Y lo que decía Méndez me ha hecho gracia, que dice el motivo de la reforma es financiero. Me pregunto qué quiere decir de los sindicatos. Dice, es financiero de los sindicatos. Dice, no laboral. O sea, que el que haya 5 millones de parados no es laboral. Esto no le afecta a nadie. Efectivamente se ha equivocado. Quería decir de financiación. Eso. No financiero, sino de nuestra financiación. Claro. Bueno, al margen de las bromas, el caso es que es verdad, es que los sindicatos van a tener que, a ver si ya de una vez por todas reconstruyen su futuro y un discurso medianamente serio, porque ahora van a escuchar las perlas de este otro, ya nos tiene bastante acostumbrados, el sindicalista que es el secretario de UGT Madrid, que le monta un pollo a Esperanza Aguirre cada 2 por 3. Bueno, cree él que le afecta a Esperanza Aguirre los pollos que monta. Lo que queda es como un cochero, porque lo que tiene es un maleducado y un grosero. Y si no, escuchen lo que ha dicho este señor, Martínez, para más señas. Y antes de hablar de una huelga general en España, o no, sí os anticipo que si sigue lacerando y persiguiendo a los maestros y a las maestras, a los médicos, a las enfermeras, se va a encontrar con una huelga general en Madrid convocada por comisiones obreras y por la UGT. Nos ha llamado
reaccionarios, anticuados y antisociales. Y nos lo dice esta señora que es una reliquia cañí del tardofranquismo. ¡Ay, qué bonito! Este es el que hace poemas, ¿no? Y entonces de vez en no, cuando... este no. Ah, no, es el otro. Ah, porque este poemas, madre mía. No, pero me hace odas. Lo de anticuados, sin mencionar el nombre, pero le diré que un personaje destacado del Partido Socialista me dijo un día: hombre, dile a los sindicatos que no sean anticuados. Es decir, la propia palabra. Y es que lo son. Es decir, ¿cómo se puede acusar a esta reforma de tardofranquista o decir ni Franco se atrevió a eso? ¿Cómo Franco se iba a atrever a cambiar esto si lo que tenemos es la ley que estableció Franco? Era de él. Es que era su ley. Claro, es la ley del... Claro. Bueno, el origen es el fuero de los españoles, estamos hablando del 38. Claro, y el origen del fuero de los españoles es la legislación laboral del fascio de Mussolini. Del fascio italiano, ahí está. Del propio Mussolini. Pero es que eso adquiere cuerpo legal, o sea, forma de ley de obligado cumplimiento en derecho positivo en la ley del 44. Y el Estatuto de Trabajadores es simplemente la ley del 44 con un lenguaje más al día, pero con los mismos principios. Bueno, no les he puesto lo que a donde nos manda a los periodistas que, bueno, pues estamos intentando explicar esta reforma y, bueno, intentar ver en ella, que ya lo veremos si tiene efectos positivos o no, pero, en fin, en principio no podemos ya descalificarla de inicio y tiene cosas buenas. Bueno, nos mandó a tomar, en fin, lo dejamos. Yo creo que no merece más la pena, pero sí merece la pena profundizar, y yo quería que lo hicierais, en el tema del absentismo y de la economía sumergida. ¿Creéis que en fin, hay que después, por ejemplo, de la ley de mutuas y todo eso habrá que ver, pero que hay intención de ir de cara frente al absentismo y frente al fraude en el paro, que todos sabemos y nos estamos enterando últimamente de la cantidad de gente que cobra el paro y ni siquiera vive en España? De ahí que la ley diga que a partir de ahora los parados tendrán que hacer algún trabajo para la comunidad, por lo menos para que vivan aquí y no están trabajando fuera. En el absentismo se ha dado un paso importante y es juzgar el absentismo por la elusión al trabajo del trabajador, sin tener en cuenta cuál es la media de la empresa, que esto era absolutamente ridículo. Se abstiene de trabajar aquel sujeto que, pudiendo ir a trabajar, no va a trabajar. O sea, ese es el abstencionista, con independencia de cuál sea el número o la media de los trabajadores de la empresa que incurren en ese tipo de prácticas. Entonces, la reforma acude ahora a contemplar al trabajador como tal y como sujeto del absentismo, desconectándolo de cuál sea el tono general de la empresa. Porque antes, según cuál fuera la media, no podías castigar por absentismo a alguien que estuviera en la media, con lo cual es ya admitir la corrupción como norma de conducta, ¿no? Entonces, el otro día, cuando se promulga o cuando se publica la ley, el decreto ley de la reforma laboral, ya de momento mejoraron de salud un montón de trabajadores, porque ya empezaron pero eso sí que fue como milagro, ¿no? Entonces, bueno, la Comunidad de Madrid además ha dado datos de, claro, al quitarles el complemento han reaparecido rápidamente, se marchan todas las enfermedades. Pero es que, ¿sabéis que en Madrid todos los días 5.000 profesores no acuden a su puesto de trabajo? Diarios, 5.000 distintos, de los 50.000. Creo que en Madrid andábamos en el sector público en torno a un 10%. Sí, Figar en educación solo dijo el otro día el 10%. Yo creo que es un problema grave, es un problema nacional, es un problema de escándalo, porque esto que se ha aprobado ahora se refiere al sector privado, lo que usted decía que es distinto se refiere al sector público, y ahí se ha visto que es facilísimo arreglarlo. En cuanto se dice, oiga, mire usted, es que a partir del tercer día ya no va usted a cobrar esto, no va a cobrar lo que le marca la ley, entonces la gente inmediatamente mejora de eso. Pero lo sorprendente es no solamente que se haya protestado ante esto, sino que desde el propio lado de los sindicatos no hayan sido ellos los que hayan tomado medidas y han dicho, vamos a ver, la primera norma es un viejo principio sindical, es la honradez del trabajador. Estos sindicatos a lo que se han dedicado es
a promover justamente de lo contrario, a proteger al sinvergüenza, al que miente, al que se inventa una enfermedad y luego se queda todo el tiempo posible en su casa. Pero si les hemos permitido, claro, Cabrillo, tener en las empresas a gente que está y no trabaja, los liberados sindicales. Claro. O sea, vamos a ver, pero yo cuando yo trabajaba en Televisión Española había 90 tíos que no trabajaban, o sea, andaban dando la lata por el pasillo, te ponían la corneta, te daban papeles, pero trabajar cero. 90 personas. Eso solamente en el centro de O'Donnell. Es la protección del holgazán. Pero hay que pensar que los líderes sindicales no están en ninguna nómina aparte del presupuesto del Estado. O sea, bueno, y sobre el fraude en el desempleo, ¿creéis que con esa medida que yo he citado, pero también la de que contrates al joven que está en el paro y pueda seguir cobrando un 25% del desempleo? Yo creo que esas son medidas que tenderán a que disminuya la economía sumergida y, por lo tanto, el fraude en el desempleo, ¿no? Y por lo tanto, además hay trato de favor con las empresas también que les contraten en esas condiciones, con subvenciones, claro. Y repartir el beneficio del desempleo que se ahorra, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, una de las medidas que está establecida es fortalecer la inspección de trabajo, porque a la inspección de trabajo parecía que todo esto no le importaba. No le importaba y todo el mundo lo sabía. O sea, era como todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada. Entonces, las inspecciones, los inspectores de trabajo, ¿para qué están? ¿Tenían una indicación de que mejor no levantar actas por problemas de esto, de fraude en el desempleo? Entonces, eso hay que resolverlo y hay que resolverlo de una vez. Yo creo que son dos temas de gran importancia. Yo con la inspección pasaba un poco lo mismo que pasaba con la jurisdicción laboral. Es decir, la idea de la inspección es que hay que vigilar que cumpla la empresa. El empresario. La visión era absolutamente asimétrica con respecto a si cumplía o no cumplía el trabajador. Y esto es serio, pero creo que hay que decirlo. Y la impresión que me parece que tiene gran parte del empresariado español es esa, y no es inventada. Eliminar el fraude va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque si esta crisis ha puesto algo de manifiesto, es que tenemos un país corrupto a todos los niveles. Entonces es corrupto, es verdad, el señor ministro que roba, pero también es corrupto el que se inventa una enfermedad y no va a trabajar. Es decir, y todo esto está aparentemente aceptado. Y combatir eso va a ser difícil, pero es el momento de hacerlo. Es que si no, es que no tenemos futuro como país. Claro, alguna vez hay que empezar. Está aceptado con envidia. Esa frase muy consagrada ya que dice, qué bien se lo monta ese. Qué bien se lo monta significa que no va a trabajar, o sea, y sí que cobra, ¿no? Bueno, yo creo que hemos, en fin, analizado bastante en profundidad. Yo os pediría solamente una frase, ¿echáis algo de menos? Porque tenemos que hablar de otro asunto. ¿Echas algo de menos, Cabrillo? ¿En la reforma laboral? Sí, yo creo que este es un primer paso. Hay que ir a más. Yo creo que hay que ir a reestructurar el estatuto de los trabajadores en muchas de las líneas que hemos visto. Usted planteaba de los liberados sindicales y todo este tipo de la formación, de la subvención, de cuestiones, de la financiación, es decir, todo esto hay que cambiarlo. ¿Y tú echas algo de menos? Yo echo o aspiro a que aquello que está subliminalmente puesto en la norma se produzca en realidad. Por ejemplo, la norma abre la puerta a que se introduzca el fenómeno productividad en el salario. Productividad y del trabajo y rendimiento de la empresa. Bueno, eso que es una pequeña puerta para que se pueda introducir, me encantará que se produzca en realidad. Esto es. Bueno, os habéis enterado, y ustedes supongo que también, pero si no se lo recordamos, del bulo que corrió ayer de la agencia Reuters, que citaba 3 fuentes anónimas, menudas fuentes y son anónimas, que parece que hoy se ha desvelado que eran del entorno de Almunia, presuntamente, y bueno, decían que España había inflado las cifras de déficit para que pareciera luego, pues bueno, que recortaban un poco más. Montoro ha dicho hoy esto en el Congreso de los Diputados a propósito de ese bulo que, por supuesto, es falso. El primer deber de este Gobierno y de toda la Cámara es recuperar la credibilidad perdida
por el anterior Gobierno de España. La primera relativa a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es el gran condicionante sobre el que elaborar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2012. Y a partir de ahí, y con las obligaciones que se derivan de esa ley, contar con la previsión de la propia Comisión Europea sobre el crecimiento del año 2012. ¿Por qué? ¿Por qué? Para ganar fiabilidad y credibilidad. Estamos trabajando para corregir el déficit público abultado y oculto que ustedes nos dejaron, señorías. Porque hay que tener aquel, para que suba usted a esta tribuna a decir que los déficits públicos en España de determinadas comunidades autónomas, como aquella de la que es usted original, se ha tenido al objetivo de déficit público del año pasado. Originario. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, pero está el Partido Socialista como para meter bulos encima y cuando no quiere ni siquiera aprobar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es que hay que echarle la oposición que le va a esperar a Rajoy, ¿eh? No, pero es que yo creo que están faltos de legitimidad para cualquier cosa. Es decir, con esos 8 años casi de mandato que han tenido, con los resultados que han conseguido, con las mentiras a las que nos han sometido, con los bulos y fraudes que han despertado, yo creo que a mí me caería la cara de vergüenza, por lo menos que se renovara la gente, aunque fueran del partido, ¿no? Pero es que son los mismos que han hecho todos los descalabros, los que ahora resulta que intentan aparecer como puras damiselas. Sí, pero sin querer aprobar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es que el tema tiene... Vamos a ver, a mí no me preocupa mucho. El PP tiene una mayoría cómoda en este momento y poco este planteamiento es que lo he visto yo, lo he vivido de alguna manera en la Comunidad de Madrid durante un montón de años, con un gobierno muy fuerte, muy sólido y con mayoría, y una serie de 2 partidos de la oposición que el día que no les pegaban una bofetada les pegaban 4. Entonces, en esta situación, pues es una posición muy crítica oponerse a todo, pero yo creo que son perfectamente conscientes que no tienen salida. Y les voy a anticipar una cosa, porque lo hemos vivido en Madrid. En Madrid llegó un momento en el que la oposición no era el Partido Socialista, que no pintaba nada, eran los sindicatos. Es muy probable que en España vayamos exactamente en la misma dirección. Se lo van a hacer, le van a hacer. Otra cosa es que a ver cuánta gente les sigue, porque la gente lo que quiere es trabajar y estabilidad, ¿no? Que es lo que yo creo que ya los sindicatos no tienen ninguna credibilidad. Pero en fin, dar la lata seguramente que la van a dar. Gracias, profesor Cabrillo, y gracias, profesor Raga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos ustedes. Y, por cierto, a las 9, que no nos ha dado tiempo, porque claro, es que quisiéramos tener 2 horas de programa, pero no me las dan. Les contará César Vidal y estaremos además el profesor Raga y yo, seguro que para comentar los acuerdos a los que hayan llegado, si es que han llegado alguno, el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición, Rubalcaba, que como saben se reunían este mediodía en la Moncloa para hablar de cargos, sobre todo, y de asuntos muy interesantes todos. Les espero el próximo miércoles. Gracias por estar ahí y por su confianza.